Hola, hola, buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy, pues me tocó, dice muy la chamba a mí, pero hay que dar gracias a Dios por este tipo de chamba. Y bueno, pues les voy a pedir a todos que me acompañen a orar antes de empezar, para que esta palabra pues sí llegue a nuestros corazones, ¿no? Cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por este día, por las personas que están aquí, por los que faltan en llegar, apresura sus pasos, Señor, y te pedimos, Padre Santo, para que esta palabra llegue a nuestros corazones, que seas tú el que habla por medio, en este caso de mí, Señor. Ayúdalos a todos los hermanos en todas las situaciones que haya en su vida, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bien. Bueno, el día de hoy me tocó a mí hacer un estudio por ahí, una predicación. Me basé en algunos devocionales y una prédica que en alguna ocasión escuché. Primero, les voy a dar el título. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido estancados? ¿No? El título es ese, estancados. Y hay dos preguntas bien importantes en este tema de estancados. Cuando nos hemos llegado a sentir estancados, nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Son estas dos preguntas de cajón, ¿no? En alguna ocasión yo estaba aprendiendo a manejar. Estaba aprendiendo a manejar y veníamos con mi hermano, era mi primer día manejando y veníamos, según yo ya sabía, pues, y venía yo en mi carro y en una esquina nos encontramos como 4 carros que queríamos pasar y yo me quedé, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Y luego era de esos carros estándar que lo sueltas y se apagan y ya no lo pude prender. Ay, full show, me sentí estancada. Y mi reacción ante esa situación fue salirme del carro y correr al asiento de atrás. Y mi hermano, ¿por qué haces eso? Y yo, no puedo, y me tapaba los oídos, yo no puedo, yo no sé. Entonces, esa fue la forma en la que yo actué ante esa adversidad, ante esa situación, ¿no? Quise huir del problema dejando un caos vial en ese momento, ¿no? Porque había mucha fila atrás de mí, todos esperando, a mí se me apagó en ese momento, ya no quise seguir, me salí corriendo del carro, me fui para atrás a taparme los oídos, ¿no? ¿Qué tuvo que hacer mi hermano? Bajarse del carro, decirle a las personas que se tranquilizaran, se volteó, que la esperaran poquito y ya me salvó. Si no hubiera ido mi hermano, yo creo que yo todavía estaría ahí sin aprender a manejar. Entonces, bueno, quiero que vayamos a nuestras Biblias, a la historia de Juan, en el capítulo 5, del 1 al 9. Por favor, si me pueden acompañar. Bueno, yo por aquí tengo la TLA, se me hace un poquito más práctica y fácil de entender. Bueno, gracias, muy. Ajá. Dice, tiempo después. ¿Alguien me quiere ayudar a leer? A ver. Ajá, por favor. A ver, otra vez.
Muy bien, gracias. Lo voy a leer un poquito más fuerte, gracias. Tiempo después, Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas, había una piscina de 5 entradas, que en hebreo se llamaba Betzatá. Allí, acostados en el suelo, había muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo tenía que había estado ahí enfermo, le preguntó: ¿quieres que Dios te sane? El enfermo contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento, el hombre quedó sano. Alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado, el día de descanso obligatorio para los judíos. Bueno, aquí podemos ver muchas cosas, hermanos. En este pasaje podemos ver que él esperó mucho tiempo por un milagro, ¿no? Él estaba en este estanque, como la palabra nos lo dice, era un estanque de aguas donde quizás una vez al año venía un ángel y movía, y entonces esa vez tenían que aprovechar los que estuvieran, porque el primero que entrara era el que era salvo, ¿no? Entonces imagínate, él pasó 38 años esperando su milagro. Nosotros en la vida diaria vivimos diferentes tipos de estancamientos. A veces decimos, no estamos estancados, pero sí llegamos a estarlo. Llegamos a estar estancados en nuestra vida financiera. Podemos estar estancados en trabajos que no nos gustan. Podemos estar estancados con algún familiar con el que no podemos pasar de un tipo de relación. A lo mejor tú tienes, no sé, tu esposo, un hijo, no sé, y estás esperando que pase un milagro con ese esposo, con ese hijo, para que tú puedas trascender al ahora qué sigue, ¿no? A lo mejor estamos en un momento de estancamiento en alguna situación, incluso aquí en la iglesia nos podemos llegar a estancar. Entonces, podemos estar estancados en situaciones, relaciones, en hábitos. Esto es bien importante. Normalmente estamos batallando con hábitos que sabemos que están mal, pero nosotros queremos estar estancados con hábitos. En nuestra fe, como ya lo había mencionado, a veces lo comparo mucho con este señor que duró enfermo tantos años, porque quizás nosotros también llevamos mucho tiempo y ya hasta nos acostumbramos. Es más, ya ni siquiera lo vemos como que estamos estancados, lo vemos como que estamos normal con esa persona. A lo mejor hay una persona en tu familia con la que no te hablas, pero tú lo ves muy normal porque pues no te hace falta, no me hace falta a mí tampoco, yo no le hago falta a él. Vivimos estancados de muchas maneras, Entonces, cuando nosotros logramos conectar con Dios, vamos a escuchar la verdadera voz de Dios decir: no te creé para eso. O sea, yo les hago esta pregunta, escuchen su voz, escuchen esta voz de Dios que les está hablando en alguna situación de ustedes, que les dice: yo no te creé para eso. A lo mejor aquí en nuestra fe cristiana también estamos estancados, no hemos crecido. Ahorita, más adelante les voy a enseñar una imagen, pero bueno, hay cadenas espirituales que hoy les vamos a llamar espíritus de víctimas, ¿sí? El día de hoy, estas cadenas espirituales, nada más por hoy, les vamos a llamar espíritus de víctimas. Y, por ejemplo, ahorita en el capítulo que estábamos leyendo, nos habla de que en hebreo este portón de ovejas se llamaba Betzatá. ¿Sí se pronuncia así? ¿Sí? ¿Betzatá? Ok, yo lo busqué en internet y dice que significa casa de misericordia o casa de gracia. Fíjate bien, estaban
los enfermos en este lugar que se llamaba Bexatá, que significa casa de misericordia, esperando su milagro. ¿Cuántos de nosotros venimos a nuestra casa de milagros, que se llama iglesia, por un resultado? Yo creo que todos los que estamos aquí estamos esperando un milagro, ¿no? En muchas, a lo mejor no uno, a lo mejor estás esperando como 10 milagros, ¿no? Pero bueno, lo quiero relacionar con la iglesia porque habemos muchos cristianos esperando y nos pueden pasar la vida sentados en una silla esperando un milagro que a lo mejor sucede y a lo mejor no sucede, pero te vas a pasar todos los años, quizás 5, quizás 10, quizás 38 años esperando un milagro como lo hacía esta persona. Pero ¿cuál es tu actitud en estos 38 años? En estos 50 años que vas a estar aquí sentada en la iglesia o sentado en la iglesia. Entonces, vamos a esto. Llega el punto en el cristiano donde de tener fe pasamos a ser supersticiosos, en que algún día va a pasar algo. ¿Cómo es esto? Algún día voy a tener mi negocio, algún día mi esposo va a cambiar, algún día mis hijos van a ser así, de esta manera, algún día me voy a salir de este trabajo porque ya estoy bien enfadado, algún día voy a predicar en la iglesia, algún día voy a cantar en la iglesia, algún día voy a salir a hablarle a los demás, algún día va a haber mucha gente sentada en esta iglesia, algún día se va a llenar, algún día mi salud va a estar mejor. Fíjate, con tantas cosas que venimos siendo supersticiosos, porque ahí no es que estemos esperando un milagro, hermanos, ahí es que venimos a la iglesia por resultados. Pero ¿qué crees? Que Jesús no es más que un resultado. Nosotros como cristianos o nosotros como personas creyentes, antes de venir y pedir un resultado, debemos de entender que Jesús es también de responsabilidades, ¿sí? Que nos cuesta aceptar responsabilidades. Cuando vienes y pides tu resultado de, ay, un día voy a dejar de fumar, un día vas a dejar de fumar, pero tu responsabilidad es dejar de fumar. Sí, yo te voy a hacer el milagro del vicio, de quitarte el vicio, pero ayúdame, tu responsabilidad es dejar de fumar. Entonces confundimos responsabilidades con milagros y que le exigimos a Dios que Él cumpla una responsabilidad que es de nosotros. Queremos ver llena la iglesia, pero no salimos a predicar. Queremos que mucha gente venga, pero no les hablamos, o no somos un buen ejemplo, o no intentamos acercarnos mínimo a la presencia de Dios. Si no intentamos acercarnos a la presencia de Dios, va a ser más complicado acercarnos a las personas. Si no nos acercamos a escuchar esa voz de Dios, esto es para lo que te creé, entonces tú vas a seguir en el mismo trabajo, vas a seguir haciendo las mismas cosas que tú ya sabes que hay una voz que te está diciendo que no es para lo que te creó, que hay algo más. Entonces, nos cuesta aceptar responsabilidades por temor a dejar nuestros malos hábitos. Cuando yo estaba haciendo esto, de verdad que yo creo que a la primera que confrontó y confronta a Dios es a mí, porque yo tengo un muy mal hábito que es la impuntualidad, a lo mejor ya se dieron cuenta, pero yo he escuchado esa voz desde hace mucho tiempo diciéndome, no es para lo que te creé, no es esto, no te defino como una persona impuntual, ¿tú por qué te defines como una persona impuntual? Entonces mi responsabilidad, o yo no voy a venir pidiendo, Dios quítame lo impuntual, porque mi responsabilidad es llegar a tiempo a los lugares.
en el proceso Dios va a hacer el milagro. Entonces, nos cuesta pasar a otro nivel, nos cuesta, de verdad nos cuesta cuando escuchamos esta voz que nos dice, hay que hacer algo más, tú tienes esta habilidad, y nos cuesta por miedo a comprometernos más con Dios primeramente. Me acuerdo que una vez cuando yo empezaba en mi caminar cristiano, pues mi pastor en ese entonces ya había visto muchas habilidades en mí, pero yo no quería aceptarlas. Yo en el mundo las tenía, yo actuaba en teatro, andaba en programas de televisión y todo eso, y él una vez me dijo, quiero que vayas a la televisión a hablar sobre un tema, que lo prediques y demás. Y yo no sirvo para nada. ¿Cómo que no sirve? No, yo no sirvo para eso, tengo 3 meses en la iglesia, manda a alguien de los que ya tienen muchos años, ellos se lo merecen más, yo le decía. Y me dijo, si yo te estoy diciendo a ti es porque veo que has aprendido más en 3 meses y que tienes más para dar en estos 3 meses que en una persona que a lo mejor ya tiene 30 años aquí en la iglesia. Me acuerdo claramente de eso. Entonces, cuando él me dijo eso, fue así, no escuché la voz de él, sino escuché la voz de Dios diciéndome, yo te estoy mandando, tienes que hacerlo. A veces nos sentimos indignos de lo que Él nos está llamando a hacer, pero tenemos que hacerlo porque nuestro compromiso no es con las personas, es con Dios. Entonces, no escuchamos su voz diciendo, no te creé para eso. Tenemos que estar alerta cuando Él nos habla, porque sí escuchamos, pero nos hacemos, que es diferente. De oído. Hay limitaciones corporales, como en este caso la que vemos de esta persona, que la verdad es muy grave, es horrible la verdad, cuando tenemos una limitación de este estilo, una parálisis. Pero sin duda yo creo que el límite más grande es la parálisis mental que nosotros mismos nos hacemos. Yo creo, en la semana vi una persona que era jardinero, traía el güiro, el pastonón hasta acá, subieron por ahí en Facebook, y el señor andaba cortando el pasto, pero rápido y hasta con ritmo y bailando porque traía su bocinita colgando, pero lo más impresionante es que a esta persona le faltaba toda la pierna. Imagínate para agarrar la muleta, agarrar la bocina, el güiro y andar cortando el pasto, y él hacía muy bien su trabajo. Su destino no cambió. Yo creo que cuando te lo propones, no importa la limitación corporal, lo puedes hacer. Hay muchas personas que pueden manejar con los pies, porque a lo mejor les faltan brazos. Pero fíjate que una parálisis mental sí puede cambiar un destino. ¿Cuántos de nosotros tenemos mucho potencial y por esta parálisis mental del yo no puedo? O es que si lo hago tengo que dejar el alcohol, o es que si lo hago tengo que dejar el cigarro. Mejor prefieres pedirle a Dios que te ayude a lo mejor con ese estado de salud que estás batallando por miedo a no dejar eso que Dios ya sabes que te está pidiendo desde hace mucho. Entonces, el límite mental o la parálisis mental es más peligrosa que una parálisis corporal. Cambia nuestro destino. Tu vida va a cambiar cuando escuches esa voz que te habla con autoridad, porque tenemos un Dios que es autoridad, que nos corrige también y puede hacerlo porque Él todo lo puede. Entonces tenemos que escuchar también esas correcciones que Él hace a nuestra vida. No nada más escuchemos lo que queremos escuchar. Yo estoy segura que ustedes y yo no lo hemos escuchado, pero sabemos perfecto en qué es lo que Él nos ha estado llamando durante mucho tiempo. Cuando conocimos todos a Jesús, quiero que ustedes recuerden, fue bien emocionante, nos enamoramos como cuando tenemos un novio, como cuando tenemos un juguete nuevo, ¿no? O sea, queremos hablar, decir, hacer y deshacer.
Pero llega un momento en nuestra vida que ya con toda nuestra fe, ya habiéndolo conocido, ya habiendo visto sus milagros, porque lo hemos visto, nosotros podemos experimentar su mano en nosotros muchas veces y aún así nos sentimos estancados en nuestra fe. Nos venimos y nos sentamos en la iglesia esperando que algo más suceda algún día, pero hasta ahí, y a lo mejor nos sentimos bien porque yo me he sentido bien y digo, estoy bien, pues oro todas las noches, oro en las mañanas, hago esto, hago lo otro, estoy bien, no se ha muerto nadie de mi familia, no tengo alguna necesidad, o sea, estamos bien con Dios. Pero llega el punto donde hasta nuestra fe se queda estancada. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué me siento así? Les voy a mostrar una imagen llegamos a un punto donde nuestro vaso se ha llenado tanto que ya no estamos recibiendo. ¿Qué está pasando en este vaso? Está tan lleno que el agua nueva que está cayendo, ¿qué está pasando? Se está tirando, ya no estamos recibiendo. Sí, a lo mejor somos personas que llevamos aquí en la iglesia muchos años y estamos en esta situación que te digo, que yo también he estado, donde mi fe ya está bien, y yo creo que ya no hay algo más, que estoy recibiendo y que todo está bien, pero estoy recibiendo tanto que mi agua se está tirando, se está desperdiciando todo esto que yo estoy adquiriendo de Dios. Y sin embargo, tenemos otra imagen que puede ser el otro lado. O nuestro vaso está tan vacío, a lo mejor no hemos conocido realmente a este Dios del que yo te estoy hablando, que no te sientes digno de ser llenado, o te cuesta acercarte al líquido, que en este caso es Dios. ¿Sí? Podemos estar en esto. Yo lo tengo así. Vamos a leer primero el que está en la pantalla. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Qué importante es esto. En el mío dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. Firme, hermanos, firme. Tenemos que estar firme en las cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos o que dejemos de hacer. Esta va a ser la diferencia entre una vida estancamiento mediocre o un estancamiento diferente. Ahorita vamos a ver cuál es el diferente. Todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida una meseta. Ahorita les voy a explicar qué es una meseta. Que es llegar a un punto, sí, está bien, ponla. La meseta, bueno, aquí la tenemos, está la montaña, meseta, llanura y depresión. En geografía, no sé si se acuerdan, pero vimos un poco esto. La meseta nos dice que es llegar a un punto donde ya no hay ningún cambio, donde todo está parejito, eso es una meseta. Entonces, una meseta o estancamiento puede ocurrir en muchas áreas de nuestra vida cuando ya no progresamos en algo. El espíritu de estancamiento es un espíritu obstinado. No desaparece por sí solo. Hay que orar y actuar, no nada más orar, o no nada más escuchar. Hay que actuar en esas cosas que Dios nos está diciendo que tienes que actuar. Progresivamente para sacarlo de tu vida. Él sabe que no va a ser rápido, no sabe que con una vez que lo haga, con este cigarro que no acepte ya es suficiente. Él sabe que no es así. Él sabe que a lo mejor vas a volver a caer, pero también Él sabe que es progresivo, que lo tienes que hacer una y otra y otra y otra y otra vez hasta que en el actuar tuyo veas el resultado y veas el milagro por el cual tanto has venido a la iglesia, o el milagro por el cual tanto has estado pidiendo en tu casa, en tu familia, en todo eso. Entonces,
Dios no quiere que nos estanquemos, sino que crezcamos y que tengamos éxito para serle útil. El cantito que ya no escuchamos, pero que me hubiera gustado que escucharan o que lo escuchen, se llama Yo quiero ser tus manos. Habla de yo quiero ser tus manos, quiero ser tus pies, quiero ser quien vaya a las naciones a hablar de tu palabra. Y no sé si ustedes han escuchado, pero Dios de todas maneras lo va a hacer. Si Él ya decidió que le va a hablar a ella, por ejemplo, de la palabra y que algún día la va a traer a la iglesia, ya lo decidió. A lo mejor la herramienta puede ser tú, pero también puede ser alguien más la herramienta. Entonces tú sabrás si tú quieres ser la herramienta, que va a ser un honor que Dios te elija a ti. Y a lo mejor Dios ya te eligió, pero tú estás diciendo no, no, y no como Jonás, cuando decía no, no es que no, no es que no, yo no sirvo. Entonces, de eso se trata más que nada, que nosotros seamos esas personas que queremos hacer el cambio. Comparo mucho esto con el hijo pródigo. Todos sabemos la historia del hijo pródigo. Él fue, se gastó todo su dinero y luego tocó fondo cuando llegó a un lugar donde ya se empezó a comer la comida de los puercos, ¿verdad? Tocó fondo gracias a eso. ¿Por qué? ¿Por qué justo en esa escena toca fondo? Porque dice él, en la casa de mis padres había más de comer. Tenía yo más comida y no puede ser que ahorita esté comiéndome lo de los puercos. Entonces, hay algunas veces que nosotros también necesitamos de dejar de abrazar nuestra pena. Estamos como las personas, ¿cómo decirlo? Como una persona vagabunda. No sé si han visto que luego ellos donde ponen su cartoncito, ahí se acuestan, y a donde se van siempre llevan su cartón y se acuestan. Son muy aprensivas con su cartón. Así nosotros somos con nuestra pena. A veces venimos a la iglesia y no soltamos nuestras penas. Debemos de vivir como si ya tuviéramos el resultado, ¿sí? Como creyendo en que ya lo hizo Dios. Hay que dejar ese cartón en algún lugar y hay que ver qué más viene para nosotros, qué es lo que sigue. Vivimos abrazando nuestra pena cuando deberíamos de vivir como si tuviéramos el resultado que tanto pedimos, porque igual que el hijo pródigo hay personas que necesitan tocar fondo para entonces poder cambiar, ¿no? Hay personas que solo dejan de fumar cuando les dicen tienes cáncer. Hay personas que solo empiezan a cambiar su forma de manejar cuando se caen de la moto o del carro o chocan, ¿no? Es cuando entonces le bajan la velocidad. Había una pareja, esto lo escuché en una prédica, que había una pareja con muchos problemas donde el hombre veía pornografía, ¿no? Y la esposa habló con el pastor y le dice, oiga pastor, necesito que hable con nosotros, fíjese que esto está pasando en mi familia, mi esposo está viendo pornografía, no sé qué. Total que el pastor habló con ellos, el señor pues arrepentido le dice, ¿sabes qué? Voy a cambiar. Se fueron ahí comprometidos a que iba a ser diferente, que de ahí en adelante iba a ser diferente. Le dice la esposa, vas a ver, yo te voy a apoyar, vamos a hacer las cosas diferentes, yo te voy a apoyar, esto es público, ya no te tienes que esconder, yo lo sé, ya cuando quieras hacerlo dime y buscaremos otra manera en que tu mente cambie eso que quieres hacer, ese hábito, mal hábito que tienes. ¿Y qué crees? ¿Tú crees que él cambió? No cambió. Al año el que le habló al pastor fue el esposo diciéndole, ¿qué cree pastor? Necesito que hable con mi esposa porque me acaba de dejar los papeles de divorcio en la mesa. Porque él buscó diferentes maneras de engañar. O sea, ya se la sabían, ahora buscó diferentes maneras o incluso más graves de engañar a su esposa. ¿Cuándo él tocó fondo? Cuando tuvo que caer. ¿Sí? Entonces, él, hasta que le dieron los papeles de divorcio, él dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a unas terapias, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. En ese punto es donde él cambió. Hay personas así
Hay personas que sí cambian, que son muy prudentes, pero hay personas que no, que las tenemos que dejar que tengan sus propias consecuencias. Tú no tienes que venir a pedir milagros por otras personas. Tienes que dejar que ellos vivan su propio milagro en la manera que ellos lo quieran experimentar. Pero lo que sí podemos hacer es orar y actuar y hablar nosotros. Sí, hablar de la palabra de Dios. Entonces, me pasó algo muy similar, ahora lo voy a poner en otra situación de las deudas. Nosotros ganábamos muy bien hace mucho tiempo, muy bien, de verdad que ahorita no sé dónde quedó todo ese dinero, pero llegó un punto en el que se nos hizo fácil contraer tarjetas de crédito. Llegó el punto donde tuvimos que vender un carro porque ya me acuerdo que dábamos pagos al mes de 7,000, casi 9,000 pesos y nada más le bajábamos el interés, pero no dejábamos de cambiar nuestros hábitos de ir a cenar, que a restaurantes, que a muchos lugares, porque ganábamos bien. Llegó el punto donde con la pandemia ya no ganamos tan bien y ahí fue donde nos dimos cuenta que teníamos un problema y que ya no podíamos pagar las tarjetas, ni siquiera el pago mínimo. Nuestra tarjeta incrementó tanto que tuvimos que vender un carro y andar a pie muchos meses para poder pagar esas deudas. Entonces, así es esto, hay personas que no entendemos y que yo he sabido que Dios nos ha estado, hable y hable, finanzas, Andy, finanzas, controla tus finanzas, y más situaciones que han sucedido, pero el punto es que no hemos actuado hasta que tocamos fondo, y así tenemos que entender que también nosotros, así como hay personas que ocupan tocar fondo, también a lo mejor nosotros hay hábitos en los que nos cuesta dejarlos porque no queremos tocar fondo, pero algún día vas a tocar fondo. Entonces, ¿para qué esperarnos a la corrección? No hay manera de que Dios salve a una víctima, porque su mentalidad no deja escuchar la verdadera pregunta de ¿quieres ser salvo? Si se fijan en el primer pasaje que leímos, le pregunta, ¿quieres ser salvo? No sé si podamos regresar al primero, Moy, donde le pregunta, ¿quieres ser salvo? A veces nosotros nos convertimos en víctimas y abrazamos, no, es que yo por ejemplo, llego tarde porque me pasó esto, o llego tarde porque mi papá me hizo esto, o me entretuvo, o cosas así. De igual manera nosotros, o sea, no dejo de fumar porque pues mis papás fumaban, o ay, es que tengo muchas mujeres porque mi papá pues así me enseñó, o por ahí escuché incluso a una persona cristiana, es que pues yo tengo muchas mujeres porque pues yo le digo a ella que me acompañe y no me quiere acompañar, pues yo tengo que buscar en otros lados. O sea, es ahí donde dices, te estás volviendo una víctima de tu propio pecado y lo abrazas como si fuera un orgullo. Ajá, entonces, escucha bien, no hay manera que Dios salve a una víctima porque su mentalidad no deja escuchar la verdadera pregunta, como lo tenemos aquí, donde le pregunta, ¿te gustaría recuperar tu salud? ¿Y qué le contesta él? Es que no puedo, Señor, porque no tengo a nadie que me meta al estanque cuando se agita el agua. En esos 38 años yo me imagino que él estuvo ahí, acostadito, abrazando su cartón, ¿no? Sin poder usar su cuerpo, su misma enfermedad a veces es de bendición para otras personas, para que motivas a otras personas a hacer algo diferente. El milagro llegó y ni siquiera llegó por meterse al estanque, llegó porque llegó Jesús, ¿sí? Entonces, a veces así somos nosotros. Echamos la culpa a las demás personas de que no recibimos nuestro milagro. Entonces, escucha, Dios dice, no hay manera de que Dios salve a una víctima de su mentalidad. No deja de escuchar su verdadera pregunta, ¿quieres ser salvo? No es porque Él no te quiera salvar, es porque tú no estás escuchando. No estás escuchando su voz.
Pero Dios sí salva a un pecador que sabe hacer responsable de su pecado. Hasta que tú aceptas, tengo un problema con las deudas, tengo un problema con mis finanzas, tengo un problema con mi fe, estoy recibiendo mucho y no estoy dando nada, tengo un problema con mis hijos, tengo un problema con mi esposo. Hasta que tú no haces ese problema, no te haces responsable de ese problema que también tú tienes culpa, entonces no esperes el milagro en tu vida. El espíritu de estancamiento es un espíritu obstinado, no desaparece por sí solo, porque hay que reconocer que aunque es mediocre, es muy cómodo. Es más cómodo estar estancado en un lugar y que no veamos que pasa nada y que estemos cómodos a querer algo más. A veces decimos, no, es que yo cómo me voy a atrever a, no sé, a cantar en la iglesia, qué vergüenza, o cómo me voy a atrever a hablarle a alguien en mi trabajo, se van a burlar de mí. Ahí estamos, aparte de caer en un espíritu mediocre, como ya les decía, estamos cayendo en un espíritu de comodidad donde no nos hace crecer de ninguna manera, donde no le estamos dando la gloria y la honra a Dios por lo que Él ha hecho. Entonces, hay que orar y repito, hay que actuar agresivamente para sacarlo de la vida. Dios no quiere que nos estanquemos, sino que crezcamos y que tengamos una vida útil para Él. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Nos vamos a Mateo 28, del 19 al 20. Y pues todo esto nos lleva al principal mandato que nos hace Él. Es la principal voz que hemos venido escuchando todos estos años que llevamos de cristianos, y los que no son cristianos lo que van a escuchar aquí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Debemos ser luz, debemos servir, debemos ayudar a todo aquel que tenemos frente de nosotros, pero debemos ser luz, servir y ayudar a todos ellos. Todos sabemos que Jesús no vino para morir por algunos, sino que vino para salvarnos a todos. Pero ¿qué crees? Que no puede salvar a los que en Él no confían. O sea, Jesús vino a dar su vida por todos, pero Él no puede salvarte a ti si tú no has confiado en Él. ¿Sí? Sin embargo, muchos de nosotros, después de ser salvos, quedamos viviendo en un cristianismo cómodo, como ya lo dije, y sin riesgos. ¿Qué pasaría si les digo, hermanos, que la única forma de experimentar a Dios es entrando al horno en llamas, saltando al agua, y sobre todo cuando nos encierran en un pozo con leones? Ahí está la verdadera forma donde vamos a ver y experimentar la presencia de Dios. Cuando nos atrevamos a actuar firmemente, acciones firmes. Nos da miedo dejar el alcohol, nos da miedo dejar el cigarro, nos da miedo muchas cosas, nos da miedo hablar, nos da miedo hacer, pero tenemos que hacerlo porque eso es lo que Dios quiere. Nos da miedo comprometernos en la iglesia, pero ¿qué crees? Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, muchas veces vivimos sintiéndonos lejos de Dios y estancados, pero nos olvidamos del propósito principal que Él nos ha dado, que es ir y hacer discípulos, como ya lo vimos. Por último, nos vamos a Mateo 20, 27, 28, bueno, penúltimo ya, vamos a terminar.
Dice, si alguno quiere ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Tú y yo ya fuimos salvos, hay que ayudar a que otros sean salvos. Es el momento que dejemos de ser testigos de Jesús, no de Jehová, de Jesús. Ha llegado el momento de que dejemos de ser testigos de Jesús. En el momento que dejemos de brillar, de predicar y de hacer discípulos, estaremos en una vida de estancamiento. Y les pregunto, ¿cómo está nuestra vida de cristiana? ¿Estamos en estancamiento? ¿Sí lo hemos hecho así? ¿Sí hemos ido a predicar y a hacer discípulos? ¿Nos hemos comprometido con Dios en la manera que Él quiere que nos comprometamos? Por último, quiero que lean esta imagen, esta frase me encantó. Dice, porque en el reino de Dios, cuanto más se da, más se recibe. Si nos enfocamos solamente en ser como Cristo fue, olvídate de lo que estés pidiendo. En el proceso vas a tener tu milagro, porque todos sabemos que Dios tiene tanto poder que Él lo puede hacer todo y Dios no se va a quedar con todo, es la persona más justa. Entonces, en el reino de Dios, cuanto más se da, más se recibe. Sin necesidad que lo pidas o no lo pidas, lo vas a recibir. Terminamos con Salmo 51, del 10 al 13. Salmo 51, del 10 al 13. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.